Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Y hoy tenemos la satisfacción y el honor de asistir a la presentación de la obra Primera parte del Parnaso Antártico de Diego Mejía de Federiquil, que lo edita la editorial iberoamericana, y que la autora de esta edición crítica es doña Tatiana Alvarado, que la tenemos aquí presente, con la cual hemos tenido una relación epistolar abundante durante los meses previos, y le prometimos que con mucho gusto siempre tendría la Real Academia Sevillana Buenas Letras para la presentación del libro. Y aquí estamos. Y además tenemos como grandes estrellas para la presentación al profesor José María Micó, profesor de la Pompeu Fabra de Barcelona, y a mi querido Juan Gil, catedrático de la Hispalense emérito y académico de número de la Española. Por tanto, el plantel, como dirían en Sudamérica, no puede ser mejor, y paso la palabra a don Juan Gil, que va a hacer la presentación de la autora. Muchísimas gracias, señor director. Hoy nos convoca a la Academia realmente un hecho que es siempre agradable, la presentación de un libro. Y además, en este caso, la alegría se redobla, dado que se trata de la presentación de esta primera parte del Parnaso Antártico, escrita por un sevillano, Diego Mejía de Fernán-Gil. La edición es espléndida y está también no menos espléndidamente editada por Iberoamericana Fervier. La editora, si es que aquí necesita presentación, es miembro de número de la Academia Boliviana de la Historia, donde ingresó en 2003 precisamente con un discurso que trataba de este tema, sobre Diego Mejía de Fernán-Gil. Ha escrito toda una serie de libros y artículos sobre los autores del siglo XVI y XVII español. Como miembro del Grupo Griso y también en la misma editorial, ha publicado muy cuidadas ediciones de Calderón, El monstruo de los jardines y La dama y el galán Aquiles, pero por su apellido, Tatiana Alvarado Teodorica, inmediatamente verán que este Teodorica no es español. La madre es griega y, por tanto, tiene un interés por todo lo clásico que la ha llevado a ser vicepresidenta de la Sociedad de Estudios Clásicos Boliviana. Por eso ha publicado un libro que creo que es Ecos helénicos en la literatura hispánica del siglo XIX. De modo que es un especialista en este libro que presentamos hoy, de primerísima categoría, y por otra parte una excelente conocedora de la literatura del siglo XVII. Por otra parte, don José María Micó es profesor catedrático de literatura en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es un traductor espléndido, ha hecho traducciones de los poetas italianos más difíciles, debo de decir, Dante, Petrarca y Ariosto, y él mismo, por otra parte, es poeta, y además poeta laureado. Si no recuerdo mal, antes de ayer o ayer recogió un premio en algún sitio, de modo que enhorabuena por este premio que acabas de recibir. De modo que vamos a hacer ahora un diálogo con la autora y nosotros, pero antes Tatiana quiere decir unas palabras.
agradecer por semejante presentación y doblemente por quien viene. Agradecer a la Real Academia Sevillana por acogernos en esta casa, por acoger a Diego Mejía de Fernán Gil, gran representante de la Academia Antártica, así es que como sevillano me encanta saber que está volviendo a su tierra natal con esta presentación. Entonces, gracias al director de la Real Academia Sevillana, al secretario, don Antonio Collantes de Terán, con quien hemos intercambiado muchos mensajes, llevamos meses en eso. Y bueno, también agradecer, ya hablando de la edición, a la Sociedad Boliviana de Estudios Clásicos y a la Fundación Pía de los Pizarro, porque contribuyeron financieramente, hicieron posible que esto fuera papel, saliera en papel. Y bueno, estoy muy contenta de contar con la presencia del cónsul adscrito de la República del Perú, el señor Oscar Nazario, y el agregado cultural, el señor Alonso Ruiz Rosas, agregado cultural de la República del Perú también, y contenta de ver amigos queridos y personas a las que no conozco interesadas en el tema. Muchas gracias. También quiero agradecer a Juan Gil y a José María Micó por estar aquí en esta presentación. A Juan Gil porque ha sido la quilla de mi barco con el estudio fundamental que hizo sobre Mejía de Fernán Gil, y me ha guiado. Siempre he vuelto constantemente a él para mi trabajo. Y a José María Micó porque, bueno, como acaban de escuchar y ya saben, porque es traductor y es poeta, y su figura y sus reflexiones sobre la traducción y sobre su propia poesía para mí han sido una guía para pensar Mejía como traductor y como poeta, porque no hay manera de traducir poesía, lo que se hace es transponer, ¿no? La traducción poética es una transposición poética, de modo que su quehacer me ha guiado también en esta edición. O sea que eran simplemente agradecimientos los que quería hacer. Gracias. Muchas gracias. Ahora empieza el turno de preguntas y soy yo el que empieza a abrir el fuego. Tatiana, ¿por qué te interesó precisamente la figura de Diego Mejía de Fernán Gil? Bueno, Mejía me interesó porque me llamó mucho la atención la figura de este hombre, de este sevillano, su itinerancia, el hecho de que lo encontráramos de pronto en Lima y que lo nacionalizaran peruano en algún momento, luego que lo encontraran en Potosí, lo nacionalizaran boliviano en menor medida, es cierto, que luego posteriormente lo encontrara en el siglo XIX nacionalizado mexicano porque resultaba que había traducido en México. Entonces esta itinerancia de este poeta y traductor me llamó mucho la atención y quería saber siempre más sobre él. La edición facsímil que Andrés Eichmann me presentó, la que hizo Trinidad Barrera, la que publicó en 1990, que desafortunadamente no puede estar aquí, me permitió adentrarme en sus versos, que además me encantaron, de modo que seguí guiada por su itinerancia y por su calidad poética, y de ahí que me quedara tantos años trabajando sobre este personaje y su obra. ¿Nos podrías trazar a grandes rasgos la vida de este librero y al mismo tiempo poeta? Creo que sí. Bueno, la vida de Mejía, lo primero que tengo que decir es que merece una película. O sea, que si hay alguien aquí que se dedica al cine,
le aconsejo adentrarse en la vida de Mejía porque es realmente apasionante. Era hijo de un librero sevillano muy conocido del mismo nombre, Diego Mejía de Fernán-Gil. No sabemos exactamente, no conocemos su fecha exacta de nacimiento. Sabes que era bastante joven cuando se fue a Lima. Yo creo que se fue al Virreinato del Perú para extender el negocio librero del padre, porque el hermano mayor de Diego Mejía de Fernán-Gil, hacía comercio con México. De modo que mi hipótesis, no tengo pruebas para esto, pero era esta: extender el comercio de libros hasta el Virreinato del Perú. Él va a tener residencia en Lima, pero como decía antes, es una itinerancia constante. Entonces lo vemos en Lima, sí, pero también lo vemos en Arica, lo vemos en Panamá, lo vemos en, bueno, todo esto en documentos de archivo, se entiende. Y él comerciaba con productos de Castilla, productos de México y de la China. No me he adentrado en la línea oriental. Si alguien quiere entrar en el comercio con China de la época y de Diego Mejía de Fernán-Gil, yo creo que sería fabuloso porque nos abriría una nueva cueva de tesoros, creo yo. Y bueno, comerciaba con vino, como lo hacía su padre también. Su padre era de Cazalla de la Sierra, y él comerciaba con vino, con plata. O sea que sabemos mucho de su actividad comerciante, y de su actividad poética tenemos constancia de esta obra, la primera parte del Parnaso Antártico, de la segunda parte del Parnaso Antártico. Esta es una obra más bien de carácter mitológico, la segunda de carácter religioso, y la tercera parte del Parnaso Antártico está perdida. Entonces, bueno, es un hombre que además vive algunas décadas, quizás 20 si recuerdo bien, en Lima, siempre viajando, como decía, y luego la época de madurez la va a vivir en Potosí. Y yo creo que se fue a Potosí porque era el momento de esplendor de Potosí, de La Plata, y ahí es donde va a terminar sus días en 1634. Era además ministro para la corrección de libros por el Santo Oficio de la Inquisición, y así termina sus días. De modo que, como podrán constatar, es un personaje apasionante. Si quiere estudiarse por la vía del comercio, por la vía de la poesía o la traducción, o por la corrección de libros y la Inquisición. Bueno, tuvo 3 hijas, 2 hijos. Sus hijas, 2 de ellas se casaron, bueno, las casó, diría yo, con comerciantes, lo cual evidentemente ampliaba la red comercial de la familia, y eso también es muy interesante. Y su nieto, llegué hasta ahí, su nieto, que queda a su cargo porque su hija muere joven, se regresa a Lima, escapándose de la abuela. Les digo que es para película, escapándose de la abuela y la tía, que querían que él fuera religioso, y él quería casarse. Entonces lo he encontrado en Lima, y ahí me quedé con la historia de la familia. O sea que si alguien quiere seguir con la historia lo puede hacer, hay muchos archivos por descubrir. No sé si he dicho lo suficiente, pero podría decir más. Diego Mejía no fue el único poeta que existió en la Lima de entonces. Hay toda una serie de figuras relevantes: Dávila y Figueroa, Cabello de Balboa, Miramontes. Algunos de ellos se intitulan también antárticos, como si hubiera poetas árticos, es decir, en oposición a los españoles.
¿Tú crees que realmente existió esta Academia Antártica, que estos poetas se reunían, o todo esto es una ficción a imitación, por ejemplo, de lo que habían contado Cervantes en su viaje al Parnaso, o el propio Lope de Vega en algunas obras, de hablar de sus amigos poetas que forman como una academia? Estos poetas llegaron a formar, ¿tú crees que llegaron a formar verdaderamente una academia? ¿Se reunían? ¿O todo es...? Bueno, seguramente hay quienes no están de acuerdo conmigo, lo sé porque lo han dicho, pero yo creo que la Academia Antártica físicamente no existía. Yo creo que era bueno, para empezar, muchos de los poetas que se adscriben a esta Academia Antártica, la gran mayoría son andaluces. O sea que para mí es una forma de identificarse en un espacio, primero porque están todos en América del Sur, en diferentes puntos, porque todos ellos se mueven constantemente, además. Bueno, no voy a entrar en detalle. Entonces yo creo que no existía una academia tal cual las conocemos en la época, con reuniones, bueno, en la época o en la actualidad, con reuniones cada cierto tiempo, con debates, etc. Yo creo más bien que era una forma de identificación. Nosotros escribimos desde aquí, desde un punto que se llama Antártico. El término ya estaba presente en Aristóteles, es lo contrario del Ártico, ¿no? El Antártico, y ese término se va a retomar en esta época y aparece en muchas obras, el término austral o antártico. Entonces, a mi entender, si vale la comparación, lo he hecho alguna vez, es como trabajar para una agencia de prensa. Yo trabajo para esta agencia de prensa, no importa dónde esté, escribo desde donde esté, pero escribo para esta agencia. Entonces yo entiendo que la Academia Antártica era algo así, ¿no? Era una forma de reunirse bajo un nombre y sentirnos todos identificados en esa academia. Y por otro lado, no entiendo que fuera necesariamente, ¿cómo decir?, la defensa de un espacio, sino el reconocimiento o la solicitud de reconocimiento desde lo que se hacía desde ese espacio, como para incorporar el espacio antártico en la República de las Letras. Y ahora voy a preguntar por una cuestión que quizá es la más peliaguda de todo el libro. Es costumbre que al publicarse un nuevo libro esté acompañado de poemas. Esto es normal. Pero es que la primera parte del Parnaso tiene nada menos que un discurso en loor de la poesía de 800 versos, 800 y pico versos, escrito por una señora principal, eso dice, que se declara admiradora, ferviente de Diego Mejía y lo considera su maestro. Esto realmente es absolutamente inédito, creo yo, en los anales de la imprenta, que de repente aparezca todo un tratado original sobre poesía anónimo, pero que realmente nos deja perplejos. ¿Cómo se puede explicar la aparición de este discurso en loor de la poesía, en la que se habla aristotélicamente de lo que es la poesía, después se pasa revista a los poetas de la academia y al final la declaración no de amor, pero sí de admiración hacia el poeta, hacia nuestro Diego Mejía? ¿Cómo se explica esto? ¿O cómo se podría explicar?
no sé si se explica o no. Ha habido mucha gente que ha tratado de, bueno, yo creo que todo lo que es anónimo siempre despierta la curiosidad. Queremos saber quién está detrás de ese anonimato. Entonces, hay muchos estudios, no sé si son muchos, 4 o 5, que determinan o proponen más bien 3 nombres en concreto. El problema es que no tenemos constancia de la escritura de estas mujeres. Una abadesa, por ejemplo, de las descalzas, o no tenemos manera de saber si alguna de estas 3 pudo haber escrito el discurso en loor de la poesía, que es una suerte de arte poética que efectivamente, ¿no?, habla de autores desde la antigüedad, pasa por los poetas bíblicos, desde Adán y Eva, los presentan como poetas porque cantan a Dios, etc. Pasa por los salmos, luego pasa por los poetas italianos. En la mayoría de los casos son autores de obras a la Virgen, curiosamente, luego los españoles y luego a los antárticos. En el siglo XIX surge una propuesta que considera que en realidad todo esto es una puesta en escena, y es el propio Diego Mejía de Fernán-Gil el que se está loando y está escribiendo un poema para sí mismo, para decir lo bueno que es. Yo no estoy de acuerdo con esa postura, pero más que, creo que nunca sabremos, salvo que encontremos un documento en el que diga: yo, María, escribí el discurso en loor de la poesía. Creo que lo que es interesante en este arte poético es que el yo poético es femenino, y eso no tenemos constancia de otra arte poética de este tono con un yo femenino, ¿no? Yo creo que ese es uno de los elementos más interesantes, o uno de los más interesantes. A partir de este poema se crea la idea de la Academia Antártica. O sea, la Academia Antártica está fundada sobre un poema que dice: estos son sus miembros. Y lo que sabemos de esos miembros, en la gran mayoría, lo que he podido recoger, además de lo que ya se sabía en otros estudios anteriores, era su afán comercial. Pero hemos perdido muchísimas obras poéticas de estos escritores que conforman precisamente la Academia Antártica, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, que es Antonio Falcón, que dice, la autora o el yo poético que sostiene como atalante la Academia Antártica sobre sus hombros, de él es de quien menos sabemos. No tenemos ni una sola obra de Antonio Falcón, y tampoco tenemos todas las obras de los... Hay un autor, no recuerdo cuál es, perdón si me lo he anotado para no olvidarme, pero ahora no lo recuerdo. Cabello de Balboa. Cita como 5 obras de Cabello de Balboa, pero solo tenemos una. De modo que es una Academia Antártica que algún estudioso ha empleado el término de fantasmal, porque evidentemente hay muchas cosas perdidas, pero el discurso en loor de la poesía ha sido guía, y se han podido encontrar algunos documentos que respaldan la existencia de estos escritores, pero seguimos buscando sus obras. En todo caso, es un arte poética bastante particular. Muchísimas gracias, Tatiana. Es una edición, como he dicho antes, estupenda. Mi más cordial enhorabuena. Yo ya he consumido mi turno y ahora cedo los trastos al profesor Mico. Muchísimas gracias, es un honor para mí estar aquí
aquí en la Real Academia, en la Real Academia Sevillana, la Real Sevillana, Academia Sevillana de Buenas Letras, y rodeado de amigos y de compañeros, y no sé muy bien por qué estoy aquí, salvo por un motivo muy concreto que le dije a Tatiana, y yo seguro que aprenderé algo. Porque lo primero que tengo que decir es que, aunque había leído las líneas de Menéndez Pelayo, como siempre hay unas líneas de Menéndez Pelayo sobre cualquiera, no de nosotros, pero sí cualquiera de los que vivieron antes, y creo que en la Biblioteca de Traductores Españoles hay unas líneas bastante elogiosas, por cierto, a propósito de la traducción de Diego Mejía de Fernán Gil, uno de los traductores de Ovidio, posiblemente el mejor de las heroidas, y mi información era simplemente esa, de manera que lo que yo sé o sabía hasta ahora sobre el tema era inversamente proporcional a la importancia del Parnaso Antártico, que es mucha. Esta es la primera parte, pero digamos hay que pensar también en el conjunto. Y la verdad es que es un libro muy importante por muchas razones, no solo por la figura de este nómada analógico. Ahora se habla de los nómadas digitales, pues como muchos de los españoles, muchos de ellos andaluces que fueron allá, vivieron 20, 30, 40 años, murieron allá, otros volvieron un tiempo, otros volvieron y se volvieron para allá, ¿no? Y que creaban esta comunidad nebulosa, en efecto. Yo también creo que no habría reuniones continuas ni actas de reuniones de esta Academia Antártica, aunque el discurso tiene todo el aspecto de un discurso académico para una ocasión o para una celebración, etc. No por su extensión precisamente, pero sí naturalmente por su contenido, casi de texto fundacional de esa deseable Academia Antártica que reunía a poetas que estaban repartidos por las colonias o por los distintos territorios o virreinatos, unos en Perú, otros en México, otros en otras partes. Y luego es muy interesante también, lo ha dicho el profesor Juan Gil, y para mí es un honor coincidir con él aquí, y lo ha dicho muy bien, porque aquí no hay versos suyos prácticamente, ¿no? Uno publica una obra y todo es de Ovidio, y lo que no es de Ovidio es de esta fantasmática señora, que yo me he apuntado una cosa muy interesante aquí, que la define como dama muy versada en la lengua toscana y portuguesa, y ya nos indica una condición ibérica de esta emigración, o de esta emigración y a América, también en el contexto de la difusión de la literatura italiana. Era casi una sociedad trilingüe, ¿no? Español, italiano, portugués, que ayuda a entender mejor figuras que yo también conocía en lo esencial, digamos, como Enrique Garcés, al que yo daba siempre por uno de los primeros traductores de Petrarca, como lo es, ¿no? Aunque primero fue otro portugués muy curioso, Salomón Usque o Salusque lusitano, así firma algunas, ¿no? Que fue un judío que huyó de Portugal, estuvo en Castilla, después en Ferrara, después allí, y en cambio Enrique Garcés tiene un perfil algunos años después, pero que su emigración fue hacia América, ¿no? Y este perfil de poetas plurilingües que se familiarizan con el italiano, traducen autores italianos. De hecho, el mismo Diego Mejía Fernán Gil se basa mucho en este Remigio Nannini, ¿no? Remigio Florentino. De manera que constituyen una sociedad literaria muy, muy curiosa. Luego, el hecho de que esta primera parte, que es la que ahora tenemos en la excelente edición crítica de Tatiana, tenía una segunda parte que quedó manuscrita y que algún día podremos leer, que es de obras religiosas, esta de obras amatorias y la segunda parte de obras religiosas, creando una especie de programa completo literario. No sé la tercera parte lo que contendría, nadie lo sabe, pero en cualquier caso está claro que aquí hay, por un lado, un Ovidio moralizado, podríamos decir, pero no a la manera medieval, un Ovid moralisé, que fue muy importante en la Edad Media, pero aquí más que la metamorfosis son las heroidas, ¿no? Y luego una segunda parte que estoy deseando leer, porque ahí, por lo que también recuerdo, hay una epístola en tercetos a don Diego de Portugal, puede que se llame, una epístola en tercetos, que es un texto muy interesante, que enlaza precisamente en un momento estratégico con las epístolas poéticas.
De manera que para mí es la publicación de este libro un gran acontecimiento, y ahora ya no me puedo declarar ignorante en la materia porque lo he leído con mucha atención, y por tanto lo primero que debo hacer es felicitar a Tatiana Alvarado por haber asumido el riesgo de editar una obra como esta, de la que teníamos un facsímil nada más, de la que hay algunas ediciones antiguas y alguna transcripción moderna más o menos afortunada y a veces desafortunada, y un libro hecho con mucho cuidado, hasta el punto de que una de las pocas erratas que me han saltado a la vista no es de usted, sino de el que editó Enrique Garcés. Hay un verso de Enrique Garcés que está mal editado, y quiero ir a esa fuente para ver exactamente lo que dice ese libro. Después, para que también el público que está aquí acabe entendiendo el contenido de este volumen, efectivamente es un monumento para la historia de la traducción literaria o de la traducción poética en español, y una especie de traslado de ese trabajo del humanismo europeo, italiano y español, humanismo en un sentido muy amplio, naturalmente, digamos, la literatura dedicada a las lenguas vulgares, la traducción del griego y del latín a las lenguas vulgares, de manera que es como un trasplante de una actividad intelectual de primera línea que se estaba haciendo en España a un nuevo ambiente, que es el ambiente americano, y allí pasan cosas tan extraordinarias como el auge de estas figuras femeninas, ¿no?, que a mí me ha llamado mucho la atención. Sea verdad o mentira, fuese una mujer de carne y hueso o sea solo una voz poética que dice yo soy una mujer y cuento todo esto, es interesante en relación con, por ejemplo, la Amarilis indiana de Lope de Vega, ¿no?, ese poema tan bonito de Lope de correspondencia con una poetisa, una poeta americana, Amarilis indiana, que tiene ese inicio tan bonito que dice: ahora creo y en razón lo fundo, Amarilis indiana, que estoy muerto, pues que vos me escribís del otro mundo. Pues claro, si le escribía del otro mundo, López se imaginaba que estaba ya muerto. En cambio, Diego Mejía estaba allí, como esta dama dominaba el italiano y el portugués y que no sabemos qué origen tendría, si es una invención o no, pero su texto, aunque tiene algo de enciclopédico y por tanto en esos 800 versos, no sé cuántos nombres propios habrá, 200 o 300, una barbaridad, y usted ha hecho muy bien en poner un poco de orden al principio, ¿no?, en la introducción, contando quién es quién más o menos, aunque es una tarea muy difícil, y es un discurso interesantísimo porque cuenta, además en tercetos, que es, digamos, la estrofa que le interesa obsesivamente a Diego Mejía de Fernán Gil, y de eso podemos hablar también. Y aparte de este elemento femenino, es un texto curiosísimo porque tiene algún que otro eco de Garcilaso. Por ejemplo, hay una figura correctionis muy interesante que dice, bueno, yo no tendría que hablar de esto y tengo que hablar de otra cosa, ¿no? Y luego casi una excusa, como después en el Ibis también se produce esto, porque entronca con un mundo que no es solo ovidiano, aunque fundamentalmente es ovidiano por las heroidas y por el Ibis, sino también que está en ese terreno que, bueno, aquí hay amigos y profesores que conocen muy bien, incluso encuentros del grupo Paso sobre el tema, ¿no?, del vínculo entre la elegía, la epístola, la sátira, ¿no?, y eso está presente también en la lengua. Pero digamos que he hecho una exposición así un poco provisional para decir el mucho interés que tiene este volumen y la gran necesidad que había de que algo como este Parnaso Antártico se publicase en las condiciones en que esperemos que se publiquen los libros de interés, no solo filológico, sino literario, porque además está esta cuestión de la historia de la traducción, en fin, si quieres lo convertimos en un diálogo. Sí, creo que hay algo que se nos ha ido a mencionar, porque la primera parte, bueno, a mí, la primera parte del Parnaso Antártico reúne la traducción de las heroídas de Ovidio y del Ibis, y es la primera traducción en lo que a las heroídas se refiere, es la primera traducción completa de las heroídas al castellano. Y en lo que se refiere al Ibis, es la primera traducción a una lengua vernácula. De modo que por eso es un texto importantísimo en la historia de la traducción.
traducción al castellano. Pero quien dice traducción, y eso le ha restado también interés a esta obra, porque consideran que es simplemente una traducción. Lo interesante es que esta obra, ya sin el paratexto propio del 17, sin los comentarios y sin las moralizaciones que encontramos después de cada epístola, se recuperan en el siglo XVIII y se reeditan por lo menos 16 veces. O sea, si alguno de ustedes ha leído Las Heroídas, seguro que sí, es la traducción de Mejía. ¿Qué pasa? Es que Las Heroídas de Mejía las censura, hay versos de Ovidio que están censurados, de modo que los lectores en castellano hemos leído unas Heroídas que no han leído los lectores en italiano, por ejemplo, y también añade versos, que es muy interesante también porque hay muchísimos versos añadidos, y esto ya considerando lo que Mejía nos cuenta, cuando él viajaba de Lima a México, que es cuando compra el libro en el camino, y empieza a traducir, él traduce las primeras 14 epístolas. Y podemos constatar que las primeras 14 es donde menos intervención hay, donde menos añadidos hay. Y en las siguientes 7, él ya se siente muy cómodo con la traducción y añade muchísimos versos, muchísimos más. O sea, llega a añadir hasta 100 versos en la epístola de Safo, por ejemplo, ¿no? Eso por un lado, o sea que no es, si bien puede considerarse que es no es baladí que se trate de la primera traducción completa de Las Heroídas, pero además con estas características, ¿no? Y lo que es interesante del Ibis es que lo mismo, se duplica la cantidad de versos y están los comentarios de los renacentistas, los humanistas, italianos en su mayoría, que él incorpora de alguna manera en los propios versos del Ibis, o sea que tampoco es el Ibis propiamente ovidiano, es el Ibis de Mejía, ¿no? Se duplican los versos, también pasa del físico al terceto y se incorporan algunos nombres que en realidad están en los escolios de los renacentistas, están en margen, pero Mejía incorpora lo que está en el margen, en latín, lo incorpora a los versos. Entonces es una nueva obra de alguna manera, ¿no? Sí, es apasionante. Bueno, en esa línea, en fin, yo creo que Diego Mejía tenía lo que los poetas deben tener, es decir, oído para metrificar o para versificar sin tener que contar con los dedos, y técnica para rimar, para encontrar las rimas. Y además ese es un fenómeno curiosísimo, ¿no? Nunca se nos ocurriría traducir a Ovidio en tercetos, pero cuando se empezó a traducir a Ovidio en las distintas lenguas vulgares, naturalmente se tradujo el sistema antiguo, que no preveía rimar cada 2 por 3, con el sistema de los modernos, ¿no? Y así, por ejemplo, podemos leer los epigramas de Marcial convertidos en quintillas, en redondillas, por Quevedo, ¿no? Y añadiendo este elemento que los antiguos no conocieron, al menos como tal, la rima como tal no la conocieron los antiguos, aunque hubiera formas de similicadencia y algunas otras recurrencias formales o morfológicas o fonéticas, pero la rima es algo que se incorporó a la traducción de una manera que podría ser abusiva, y ahí durante el Renacimiento hay experimentos interesantísimos en los que participa en buena medida Garcilaso, como participó Pietro Bembo, como participaron otros, ¿no? Cómo se traduce las metamorfosis. Y claro, de Ovidio, que ya se habían traducido las metamorfosis y hay otras traducciones de Siglo de Oro, se asimiló con la épica y entonces se traduce en octavas. Aquí hay una traducción que tiene fragmentos en otras formas poéticas, pero la
la octava se convirtió en la estrofa épica y por tanto una obra antigua, aunque no tuviera rimas y estrofas como las modernas, que se identificaba con lo épico, se traducía en octavas. Este otro Ovidio, el de las heroidas, el de Ibis, es muy interesante porque es el Ovidio de los dísticos elegíacos, ¿no? Y ahí volvemos al terreno de cómo se traducen los dísticos elegíacos y por lo general se traducían en tercetos. Y esta tradición del terceto, que en buena medida empieza en Garcilaso con sus elegías, pero que también se da en Ariosto, que se da en otros autores, no es precisamente un terceto dantesco, como a mí me gustaría decir para explayarme un poco sobre Dante en este momento. Al contrario, Dante, como dice uno de los versos de por aquí, es para Diego Mejía y sus contemporáneos, es un poeta muy poco conocido y muy poco apreciado, y además dice el culto Taso y el oscuro Dante, el culto Taso y el oscuro Dante, idea que coincide un poco con lo que Cervantes pensaba de estos autores, ¿no? Dante es un autor antiguo y por tanto el terceto que llega a Diego Mejía no es el terceto dantesco, pero sí puede ser el ariostesco y el de algunos experimentos de traducción precisamente de Ovidio de Italia, ¿no? Desde ese punto de vista quería preguntarte, ya que esto parece una tesis doctoral y que se está aquí, se va a doctorar, aunque ya lo hizo hace años y que le estamos preguntando, aprovecharé para preguntarte, para que nos lo expliques a todos los que estamos aquí, ¿no? Esta curiosa relación precisamente con el italiano, con Remigio Nannini, del que hace un uso diferente, ¿no? Cuando traduce las heroidas es uno, cuando traduce el Ibis es otro, precisamente en el Ibis hay muchas más glosas, muchas más intervenciones, y luego a la luz de un concepto de traducción que también nos puede sorprender ahora, no tanto por la traducción de la forma, que era un problema que resolvían más o menos como podían los autores de la época y que quedó más o menos establecido, como digo, ¿no? Lo épico en octavas, lo elegíaco en tercetos, lo satírico en tercetos, etc. Lo lírico con formas derivadas de Horacio, ¿no? y por tanto con nuevas estrofas, la lira y sus derivados. Y en este caso el terceto lo domina todo, ¿no? Lo elegíaco de las heroidas y lo increíblemente satírico, por no decir más, ¿no? Es la sátira elevada a la enésima potencia, ¿no? Una especie de increpación continua, ¿no? Un ostinato de insultos, ¿no? Este texto curioso que ya desconcierta a los latinistas también, el Ibis, ¿no? Y que todo eso tenga una forma que Diego Mejía domina muy bien, que es la del terceto, pero con otras, entre comillas, infidelidades que pueden sorprender relativamente y que él mismo confiesa cuando dice que le ha quitado, a ver si lo encuentro, le ha quitado, porque es una frase que me he encontrado en otros lugares también, a otros efectos, que le ha quitado, sí, quitar todo lo que de algún modo podía ofender las castas y piadosas orejas, ¿no? Que enlaza un poco con esta tendencia moralizante, digamos, le preocupa mucho la religión y la moral, porque en muchas de las anotaciones marginales va diciendo esto no sé si es aceptable en términos morales o esto se tiene que entender así, ¿no? Y en ese contexto precisamente esa segunda parte, por eso me interesa tanto la tercera, ¿qué habría en la tercera? Esa segunda parte de obras religiosas que sirve a equilibrar un poco en una tendencia que no es solo española ni italiana, digamos, lo erótico o lo amatorio por un lado y lo religioso y confesional por otro. Y esto deriva en esta pregunta que quería hacerte, ¿no? Que nos hables un poco de este Remigio Nannini, al que sí que parece más claramente en unas partes y menos claramente en otras, pero que también es un puente de unión entre la cultura literaria italiana, porque fue una de las versiones más difundidas de la Herodia. También en Italia la versión de Remigio Nannini ha llegado al 19, prácticamente al 20. Esto es equivalente a la de Diego Mejía. Lo del Ibis no lo conozco tan bien, pero en cualquier caso es una traducción del 16 que Diego Mejía conocía y que llegó prácticamente hasta el siglo XX como traducción canónica de las heroidas y también con criterios parecidos en términos técnicos, aunque no sé si tan moralizante como la de Diego Mejía. Y eso
creo que para que nos lo expliques tú, que quien lo conoce mejor, puede ser interesante para nosotros. Espero que me den el título después de esta respuesta. Sí, efectivamente, Mejía cuenta que, cuenta que por un lado tiene muchas versiones de Ovidio a su disposición. O sea que eso da cuenta que los latinistas han tratado de dar con la versión de Ovidio que ha utilizado Mejía y no lo han logrado, creo que no lo lograremos nunca. Y otra cosa que dice es que toma en cuenta, considera la traducción del Remigio Nannini de las Heroidas, que publica su traducción en endecasílabos sueltos en 1555 y efectivamente se reedita 19 veces. O sea que es la traducción más leída de las Heroidas. Como solía ser, las Heroidas venían acompañadas del ibis, era una tradición medieval, y hay muchísimas ediciones en las que el ibis viene con comentarios de Zarotto, de Asensio, de Calderini, o sea, y esos comentarios aparecen a partir de la última epístola, que es la epístola de Safo a Faón. No voy a entrar en el detalle del orden de las epístolas, pero a partir de ahí aparecen estos comentarios que son los que considera Mejía. Nannini es mucho menos pudoroso, entre comillas, es mucho más respetuoso de Ovidio, respeta la sensualidad de sus versos, no omite, hay muchas cosas que no omite, contrariamente a Mejía. Mejía es mucho más pudoroso y de hecho esta fórmula de castas y pudorosas orejas a mí me hace pensar que él estaba muy al corriente de cómo funcionaba la Inquisición, porque esta es una fórmula inquisitorial. Entonces él estaba anunciando que lo que el lector iba a encontrar iba a ser casto y pudoroso, ¿no? Y es lo que hace. Él quita todos los versos, por ejemplo, no hay visos de el amor entre mujeres en la epístola de Safo, que es lo que hay en Ovidio. En la epístola de Mejía desaparece, ¿no? Por ejemplo. Entonces está muy bien censurada, entre comillas. De modo que sí sigue a Nannini. De hecho he podido reconocer más o menos 140 versos que son de Remigio Nannini, o sea que no son ni de Ovidio ni de Mejía, sino de Nannini, que Mejía incorpora. O sea que la versión de Mejía en realidad está considerando diferentes versiones de Ovidio, está estudiando Ovidio, está considerando una versión intermedia, que es la de Nannini, para sacar su versión. Parece el trabajo de un traductor con todas las letras, ¿no? Yo creo que el que traduce hoy considera las traducciones intermedias. Vamos a ver cómo ha traducido este pasaje, ¿no? Quiero ver cómo lo ha visto. Entonces, parece que Mejía hiciera todo este recorrido, todo este estudio, y lo que a mí me parece increíble es que lo haya hecho en tan breve tiempo, dedicándose en paralelo al comercio. Él dice que lo hace en el camino de Sonsonate a Tenochtitlán, y que en Tenochtitlán, como había sido la toma de Cádiz y él tenía que recibir los libros, la toma de Cádiz de 1596, entonces no habían llegado los libros de la península y tuvo que quedarse un año en Tenochtitlán, y es cuando termina la traducción de las otras 7. Entonces está un año traduciendo esto, pero considerando varios Ovidios en Tenochtitlán en 1596, la versión del Remigio Nannini para hacer su propia obra, ¿no? Entonces
es una de las cosas que a mí me parecen maravillosas, que en 1596 encontremos a un personaje tan plural, tan variado, y con un trabajo tan detallado y tan infinitamente poético. No sé si contesta. Sí. Sí, claro que sí. No hay más preguntas. Pero sí, bueno, háblanos un poco, porque lo he mencionado varias veces, primera parte, segunda parte. Yo la segunda parte, salvo lo que he dicho de que me suena esa epístola a don Diego de Portugal como una de las epístolas que enlaza muy directamente con la epístola moral en unos años, con la epístola moral, digamos, clásica española, en unos años en que el género se desarrollará, ¿no? Si el contenido de la segunda parte es también, sobre todo, traducciones, o tiene más textos, digamos, firmados o reconocidos como textos propios. Bueno, y si alguna vez se va a publicar esa segunda parte y nos informas. Bueno, la segunda parte está siendo estudiada por un grupo de investigadores. Está Esperanza López Parada, Sarisa Carneiro, María José Brañez, José Antonio, me he ido el apellido de José Antonio de la Universidad Garrido, gracias, y Martina Binatea. José Antonio y Martina en el Perú, Sarisa y María José en Chile y Esperanza López Parada en Madrid. O sea, todo con mucho movimiento a imagen de Mejía. Faltaba un sevillano, ¿no? Pero espero que lo traigan aquí también. Ellos están trabajando en la edición de la segunda parte, que es más bien religiosa. Son sonetos, más de 100 sonetos. Hay una égloga, 2 églogas, y está la epístola a Diego de Portugal, que tiene muchísimas cosas, entre otras. Hay una defensa, es muy interesante el lugar del poeta y la situación en la que viven los poetas en el Virreinato del Perú. Es como un llamado al reconocimiento de la labor del poeta, entre otras cosas, ¿no? Yo no lo he puesto en diálogo de ninguna manera con estas epístolas, quizás es un trabajo que habrá que hacer, pero la segunda parte es muy distinta. Hay algo de traducción, sí, de poetas italianos, y tiene unos grabados interesantes que están estudiando a ver si son grabados propios o no, pero eso ya no sé decir. Se conserva en manuscrito, ¿no? Está en manuscrito y la segunda parte está en la Biblioteca de París. No sabemos cómo fue a parar allá tan lejos. Muchas gracias, Tatiana. Enhorabuena. Si hay alguna pregunta por parte del público. No quisiera hacer una pregunta, solo felicitar a Tatiana y hacer votos para que cuando se publique la segunda parte salga con la primera, o se repite esta, de manera que podamos tener en uno o dos volúmenes lo que hay hasta ahora completo. Yo lo segundo. Pero a mí sí me gustaría hacer una pregunta después de felicitaros por una exposición tan impecable, ¿no? Se me ocurren muchas, más que preguntas, comentarios, porque la cuestión métrica a mí me interesa especialmente por lo que toca la artesanía del poeta tan olvidada en una poesía moderna, ¿no? Una de las cosas que me han interesado de lo que ha dicho tú, José María, es efectivamente está, al parecer, está traducido todo en tercetos encadenados, ¿no? Cuando uno tiende a pensar que la solución más fácil hubiera sido la de los versos sueltos, que eran en decasílabos blancos, que ya se usaba, ¿no? Se usaban los tercetos encadenados porque ya en el Renacimiento la fórmula de la epístola recurría sobre todo al terceto encadenado. Y por otro lado, me gustaría preguntar, ¿es un poeta
estudiando un poco sus recreaciones, tanto en la traducción como en sus poemas, digamos, propios, en los sonetos, más renacentista que barroco, o está a caballo entre los dos? No sé si es para ti o para mí, pero... No, para los dos, para los tres. Muchas ¿no? gracias por la pregunta. Sí, la cuestión formal es muy interesante porque, como ha dicho Tatiana, Nannini escogió el verso suelto, el decasílabo suelto, que tenía una tradición en Italia, pero también la podía tener en España, ¿no? A partir de la Epístola Boscán, por ejemplo, de Garcilaso, de manera que no era imposible, pero Diego Mejía creo que dominaba muy bien la forma del terceto, la encontraba como, entre comillas, natural para traducir textos que no estaban rimados, y desde ese punto de vista creo que su escritura es más renacentista que barroca, diría yo. Es un estilo en un momento en el que Góngora todavía no ha llegado a América, ¿no? Porque está cerca de llegar o a punto de llegar, y posiblemente Góngora llegó antes, no solo el Góngora de Polifemo y las Soledades, que tuvieron más difusión, pero es probable que algunas de esos tomitos de primavera de romances y algunos otros de finales del 16 ya llegaran a América por distintas vías, o incluso se imprimieran allí, y por eso ya en México, por ejemplo, se conoce tanto al Góngora popular como al culto, ¿no? Pero el estilo de Diego Mejía es, creo yo, todavía un estilo renacentista, muy renacentista en el sentido también italiano, porque debe mucho a lo italiano, pero yo lo pondría todo en relación en este contexto ideal en el que el monte en dos cumbres dividido, el Parnaso, monte en dos cumbres dividido, por decirlo a la manera de Quevedo, quieren que se convierta en un monte en dos hemisferios, no divididos sino repartidos, ¿no? Y entonces este grupo de poetas, es muy interesante esta acción directa o indirecta que hacen para crear una academia, es decir, un lugar para la poesía en un hemisferio distinto del habitual, ¿no? Y en ese sentido se organizan mínimamente, y yo creo que Diego Mejía es uno de los que lo representa mejor, pero creo que es todavía estilo renacentista, podríamos decir, el de su poesía. Sí. No, De hecho, en la segunda parte del Parnaso Antártico, él dice que la poesía, que es ya hay Góngora entre la primera y la segunda parte, entonces él dice, ya la poesía ha cambiado mucho y no sé cómo se van a recibir mis versos. Entonces yo creo que de alguna manera es una conciencia de que lo que él está presentando en la segunda parte es muy distinto de lo que había en la primera. O sea que sí, estoy de acuerdo, definitivamente es una poesía más bien renacentista frente a la de la segunda, que quizás es más barroca. Por los sonetos, ¿no? Sí. ¿Algo más? Pues enhorabuena, Tatiana, por esta edición, esta adaptación magnífica, y muchas gracias a los presentadores, José María, Juan, y por supuesto a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias.